¿Es posible correr la versión de Minecraft 1.21.1 en una PC de hace 13 años? Sí, así como escuchaste, esta PC de aquí tiene tan solo 2 GB de RAM DDR3 y un procesador G630 y no tiene una tarjeta gráfica dedicada, solo utiliza los Intel HD Graphics como procesamiento gráfico. Lo mejor de todo es que me costó $10, prácticamente un regalo. Lo único que le faltaba era un disco duro y ya se lo compré. Ahora solo falta instalar el sistema operativo para poder instalar el Minecraft. Vamos a instalar el Windows 11 y sé que me van a decir que es mejor que busque un Windows más ligero, pero este video lo quiero hacer para poner a prueba una PC de hace 13 años con todo lo nuevo que tenemos actualmente, y eso incluye el sistema operativo. Lo que más me preocupa es la memoria RAM, tiene tan solo 2 GB y el Windows 11 ocupa casi 2 GB. Vamos a ver si podemos hacer algunas optimizaciones para aligerar lo más posible el sistema operativo. Aquí ya se instaló el Windows 11 y como les dije, ocupa casi 2 GB de RAM. Ahora me voy a poner a optimizar el sistema para que ocupe mucha menos RAM. Vamos a eliminar procesos innecesarios y vamos a quitar muchas cosas que vienen por defecto en el Windows 11 y que normalmente casi nunca utilizamos. Lamentablemente en el proceso de optimización la PC era tan pero tan lenta que ni siquiera me dejaba trabajar. Como pueden observar, se queda totalmente congelada y hasta por momentos la pantalla se ponía totalmente en negro. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, te voy a poner un pequeño ejemplo visual para que se te haga más fácil entender si eres muy nuevo en esto de la computación. Básicamente tu computadora trabaja de esta manera. Tenemos el disco duro, la memoria RAM y el procesador. El procesador se encarga de todo el cómputo necesario. Básicamente es el cerebro de la computadora. El disco duro se encarga de almacenar información y la RAM se encarga de igual manera de almacenar información. Pero hay un detalle: cuando se apaga la computadora, la información que se almacena en la memoria RAM se elimina totalmente. RAM significa Random Access Memory, es decir que toda la información entra de manera aleatoria y por eso es mucho más rápido que un disco duro, ya que a diferencia de la memoria RAM, el disco duro organiza la información de manera muy cuidadosa para que cuando vuelvas a iniciar tu PC tengas toda tu información guardada. Básicamente estas son las piezas que hacen todo el trabajo. La tarjeta gráfica hace lo mismo que el procesador, pero a nivel gráfico, es decir, se encarga de las texturas, las sombras y todo aquello que sea visual. También tendríamos la fuente de poder, que es lo que le da energía a la tarjeta madre, y la tarjeta madre es en donde van todos los componentes, ya sea procesador, RAM, disco duro y tarjeta gráfica. Ahora que tienes una noción básica de cómo funciona tu computadora, te voy a explicar por qué tu computadora se traba. Así que presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si el procesador necesita información, le dirá a la memoria RAM que le pida al disco duro dicha información. En este proceso es donde tenemos las clásicas pantallas de carga, porque se está pasando la información del disco duro a la memoria RAM. ¿Y qué es lo que pasaría si tienes poca memoria RAM? Pasará lo siguiente: descargará la información de ella misma para poder guardar la información que el procesador necesita. Por eso tu PC se traba cuando quieres abrir una nueva ventana en Chrome, porque está sacando la información del disco duro a la memoria RAM, y al ser el disco duro tan lento, la PC va a ir lento. Por eso es importante tener un mínimo de 8 GB de RAM para que toda la información del disco duro se vaya guardando en la memoria RAM, y así no tiene que estar descargando información para volver a guardar información nueva, y de esta manera iría un poco más rápido, porque recordemos que la memoria RAM necesita la información del disco duro, y es por este mismo motivo que cuando estás en un mismo entorno, por ejemplo en la misma ventana de Google Chrome, tu PC no se va a trabar, porque ya la información está guardada en la memoria RAM y no necesitas sacar más información del disco duro. Igualmente, si tienes alguna duda, escríbeme al canal de Discord que te voy a dejar en el link de aquí abajo. Espero que hayan entendido un poco cómo funcionan las computadoras, así que continuemos con el video. Ya que necesitaba más memoria RAM y un disco duro más rápido, le escribí a mi contacto de confianza para que me vendiera un disco duro y memoria RAM. Aquí compré dos memorias RAM de 8 GB DDR3 a 1600 MHz, que es lo máximo que admite esta tarjeta madre, y una unidad de estado sólido de 256 GB, que es más que suficiente para esta computadora. Así que vamos a volver a repetir el proceso de instalación de Windows, que es literalmente lo mismo, así que lo voy a poner en cámara rápida. Y mientras tanto vamos a sacar una cuenta. La computadora me costó $10, las dos memorias RAM me costaron 20 y el SSD me costó $18.
que nos da un total de $48 sin contar el monitor, mouse y teclado que vayamos a usar. Pero aún así, comprando todo eso no vamos a gastar más de $100, bastante bien para las personas que no tienen mucho dinero y quieren empezar a armar su propia PC gamer. Yo empecé así y ahora tengo una PC que corre todos los juegos que yo quiera a más de 60 FPS y con todos los gráficos en ultra, pero todo es un proceso. Lo mejor de armar tu propia PC desde cero gastando poco dinero es que vas aprendiendo poco a poco cómo funcionan las computadoras, y a largo plazo esto te ayudará muchísimo a elegir mejor cada componente que quieras comprar, asegurándote de no gastar tanto dinero en piezas que usadas son lo mismo que piezas nuevas. Ahora sí, vamos a optimizar la PC. Como pueden observar, aquí me está ocupando casi 2 GB de memoria RAM y vamos a ver cuánto podemos optimizar esta computadora. Y bueno, aquí ya terminé, ya hice todos los procesos de optimización que tenía planeado para esta computadora y esto fue lo que mejoramos. La verdad está bastante pero bastante bien. Y ahora vamos a lo que vinimos. Vamos a instalar el Minecraft 1.21.1. Para este video voy a instalar todos estos mods de rendimiento que ya probé anteriormente y me dieron resultados muy buenos. Pero antes veamos cómo va el juego sin ningún mod de rendimiento. Utilizaré el launcher que tengo aquí porque el launcher oficial, por algún motivo que yo desconozco, no quiere funcionar. Pero no les recomiendo usar este tipo de launchers. Cuando finalizó la descarga de la 1.21.1 no iniciaba el juego. Literalmente se quedaba así, no hacía nada. Así que no, respondiendo a la pregunta de este video, no podemos correr la 1.21.1 en una PC de hace 13 años. Pero no todo está perdido. Me puse a probar todas las versiones de Minecraft para ver cuál era la más reciente que yo podía correr en esta computadora, y esa versión es la 1.16.5, la versión del Nether. Así que vamos a ver qué tal corre sin ningún mod de rendimiento y después vamos a instalar los mods de rendimiento para ver cuánto mejora. Brother, va horriblemente lagueado, literalmente 4 FPS, 3 FPS. Bueno, al cabo de un tiempo se estabiliza y llega a tener unos 40 FPS, así que nada mal. Pero es hora de instalar los mods de optimización. Ahora vamos a instalar los mods de rendimiento para ver el resultado final. Quise instalar estos 3 mods que garantizan un buen rendimiento, pero este no estaba para la 1.16.5 y este por alguna razón no funcionaba, así que vamos a probar solo con sodio. Y bueno, vamos a iniciar el juego nuevamente y vamos a ver qué tal corre. Aquí podemos notar una mejora bastante buena. Además te voy a mostrar un truco para subir tus FPS que realmente funciona. Solo debes ir al administrador de tareas y cerrar el proceso llamado explorador de Windows y luego poner el juego en modo ventana al tamaño que más te guste. Y mira cómo subieron los FPS, una prueba de que este método sí funciona. Deberías probar este método con otro juego que tengas y dime en los comentarios cuántos FPS ganaste. Así que podemos llegar a la conclusión de que sí es posible jugar Minecraft en una PC de hace 13 años sin tarjeta gráfica. No es la 1.21.1, pero es la 1.16.5. Al menos tenemos el Nether, las aldeas y la actualización acuática. Pero tengo un problema. Las memorias RAM que compré son de 1600 MHz, pero solo estoy usando 1066 MHz. Esto se debe a que el G630 solo soporta un máximo de 1066. Por cierto, los que no sepan, los megahertz vendrían siendo la velocidad de la memoria RAM. A mayor sea el número, mayor es la rapidez de la memoria RAM. Por eso en el próximo video de esta serie vamos a cambiar el procesador que tenemos por un i5 3570K. Así que deja tu gran like y comenta qué tal te ha parecido este video. En la izquierda te dejo un video de cómo pasé de tener 200 FPS a tener 500 FPS en Minecraft solo con estos 3 mods de rendimiento. Y en la derecha te dejo el próximo episodio donde probamos el i5 3570K. Yo me despido y nos vemos en otro video. Chao.